Este es nuestro planeta tal y como lo conocemos hoy en día. Pero ¿saben? No siempre fue así. Vamos a regresar en el tiempo y a situarnos a 4.500 millones de años en el pasado, en un momento en el que el sistema solar estaba en formación. Nuestro planeta, en origen, fue el mismo que el del sistema solar. Al principio solo había nubes de gas, rocas y polvo en rotación. Las fuerzas del espacio fueron creando el disco protoplanetario que se convertiría en nuestro sistema. La fusión nuclear de hidrógeno a helio hizo que se formase el Sol y su gravedad comenzó a unir la materia que flotaba en anillos donde fueron colisionando y formando masas más grandes, los protoplanetas. En un principio, la Tierra era simplemente una masa incandescente, como el Sol, pero con el correr del tiempo su exterior se fue solidificando hasta dar lugar a la corteza terrestre, tal como la conocemos hoy día. En el proceso de formación de la Tierra, los volcanes jugaron un papel central y con sus erupciones hacían que las masas de lava aumentaran el espesor de la corteza al tiempo que generaban muchísimos gases. Estos gases se depositaron alrededor de la corteza terrestre y dieron forma a lo que se conoce como atmósfera primigenia, la cual estaba compuesta de hidrógeno y helio, los dos gases más abundantes en el universo. En la segunda fase del desarrollo de la misma aconteció la caída de una gran cantidad de meteoritos que golpearon la Tierra, lo que desató aún más la actividad volcánica. Los gases, fruto de estas erupciones, se les conoce como atmósfera secundaria. Estos gases eran en su mayoría vapor de agua y dióxido de carbono. Emitían grandes cantidades de gases sulfurosos, por lo que la atmósfera era tóxica. Al condensarse todos estos gases de la atmósfera, se vio por primera vez la lluvia. La atmósfera tenía un tono rojizo debido a las grandes concentraciones de metano. No habían animales ni plantas sobre la superficie de los continentes. En aquel tiempo, la vida solo se manifestaba en forma microscópica, en el seno de los océanos. Las metanobacterias liberaban todo el metano posible en su medio ambiente, y nuestros antepasados microscópicos se encontraban junto a ellas. Entonces se produjo una verdadera catástrofe en el océano. Un microorganismo totalmente nuevo, fruto casual de las mutaciones genéticas, hizo su aparición. Se trataba de una cianobacteria, una bacteria capaz de realizar la fotosíntesis. Fue el primer microorganismo capaz de utilizar la luz solar para fabricar oxígeno y otros nutrientes. Con el tiempo, una enorme cantidad de oxígeno fabricado por estas bacterias fue liberándose, primero hasta saturar los océanos y después a la atmósfera. Era la primera vez que se producía una cantidad masiva de oxígeno en la Tierra y ello desencadenó una violenta reducción del metano presente en la atmósfera. Cuando la cantidad de oxígeno liberado en la atmósfera alcanzó un cierto nivel, la reacción con el metano se aceleró extraordinariamente, desencadenando así la primera y una de las más espantosas glaciaciones de la Tierra. Privada de su cálida cubierta de metano, la Tierra se enfrió rápidamente y entró en una fase glacial. Paradójicamente, la misma vida que había mantenido una temperatura benigna en la superficie terrestre fue la causante de las grandes fases de glaciación que estuvieron a punto de provocar su propia extinción. Esta primera era del hielo fue una de las más intensas del registro geológico
y algunos geólogos creen que fue muy similar a la Tierra bola de nieve que ocurriría mucho tiempo después. Sin embargo, y a pesar de que no fue la más grande, fue la más duradera. Vista desde el espacio, la Tierra tendría la apariencia de un planeta muerto. En su superficie, las temperaturas alcanzarían los 50 grados bajo cero, y casi todas las tierras habrían desaparecido bajo una espesa capa de hielo, como ocurre hoy en el continente antártico. El océano se habría congelado hasta una profundidad de 1000 metros. Estas grandes fases glaciales se prolongaron durante millones de años, llevando casi a la total extinción la vida microscópica que ya se había desarrollado sobre la Tierra. Los volcanes seguían siendo muy activos. Esto provocó un efecto invernadero que terminó en la fundición de los hielos. Se pasó entonces de una temperatura media de 50 grados bajo cero a otra de 50 grados, resultando en el final a la gran glaciación. El mismo calor de las profundidades que había albergado la vida naciente durante los tiempos primigenios intervino de nuevo de forma determinante en la vida del planeta. Sin embargo, las condiciones para otras catástrofes estaban dadas. Tras la desaparición del hielo, el efecto invernadero prosiguió su labor de calentamiento del planeta y, según las investigaciones, cuando la superficie del mar alcanza una temperatura de 45 grados, se desencadena un violento fenómeno de evaporación que origina gigantescos huracanes. Es muy probable que tales fenómenos devastaran la Tierra después de los episodios de gran glaciación. El viento alcanzaría velocidades máximas de unos 10.000 km por hora. En los mares se formarían tempestades monstruosas, que luego devastarían las costas. Las aguas engullirían furiosamente, y esta excitación sería la que acabara por elevar los niveles de oxígeno atmosférico. En aquella época, las zonas más profundas de los océanos rebosaban de fósforo y otros nutrientes. En tiempos normales, estos nutrientes son inmediatamente utilizados por las bacterias fotosintéticas, pero durante los episodios de gran glaciación se acumulaban en grandes cantidades a falta de organismo que los absorbiera. Al agitar el agua de los océanos, los gigantescos huracanes hicieron remontar los nutrientes hacia aguas más superficiales y menos profundas. Cuando la luz del sol comenzó a penetrar de nuevo en los océanos, todas las condiciones estaban dadas para favorecer un crecimiento explosivo de las cianobacterias que habían sobrevivido en las inmediaciones de los puntos calientes del planeta. Su vigorosa actividad para realizar la función clorofílica generó una cantidad increíble de oxígeno, y el ímpetu de la vida que había sobrevivido a los dos grandes episodios glaciales estaba a punto de cambiar el planeta. Se iniciaba un nuevo capítulo de su historia, en un mundo lleno de oxígeno, el gas que iba a permitir el desarrollo de formas de vida más grandes y más complejas. Si la Tierra no hubiese conocido las grandes glaciaciones, la vida habría sido muy distinta. Probablemente no habría pasado del estado bacteriano y la Tierra estaría aún llena de océanos viscosos, llenos de estromatolitos, y sin que ningún ser vivo hubiese alcanzado el tamaño suficiente para moverse y actuar. Después de la segunda gran glaciación, nuestros antepasados continuaban siendo microscópicos, pero aceptaban un nuevo desafío al utilizar la gran cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera. Absorbiendo grandes cantidades de ese gas, aprovechaban igualmente su excedente de energía, pero había mucho más oxígeno que el que se podía utilizar, y con ese excedente comenzaron a fabricar otras cosas como el colágeno. Ellos, que habían comenzado siendo microscópicos durante tanto tiempo, se dedicaron a fabricar diferentes clases de tejido utilizando ese colágeno. Por primera vez en la historia del planeta, surgía un mundo poblado de organismos complejos y voluminosos. Gracias a la utilización de esta proteína, nuestros antepasados dieron un gran salto evolutivo hacia la multicelularidad. Cuando la vida consiguió superar la prueba de las grandes catástrofes, el proceso evolutivo daría una aceleración espectacular, proporcionando el camino que conduciría a los seres vivos que existen hoy.
Los seres humanos somos una consecuencia al azar de dichos saltos evolutivos. Nuestro cuerpo, formado por células eucariotas, es prueba evidente de ello. Cada uno de nosotros está formado por unos 60 trillones de células eucariotas, y cada una contiene núcleo al contrario que las bacterias. Por tanto, somos un ensamblaje de células que aparecieron hace unos 2.200 millones de años, 1.500 millones de años después de que aparecieran las primeras formas de vida en nuestro planeta. Una vez más, espero que os haya gustado. No olvides suscribirte y, por supuesto, os espero en el siguiente vídeo.